Bien, hoy entonces vamos a hablar en esta pequeña charla primero sobre las primeras enseñanzas, pero vamos a tocar así por encima y vamos a entrar en cómo se desarrolla un bosquejo para dar un discurso. Eh, lo primero lo tenemos en los videos de Marcelo Martorelli, que es el despertar de la conciencia, es la conciencia de sí, que también Gurdjieff lo hablaba muy bien, que es la conciencia de sí mismo. Y se acuerdan que también habló de la conciencia del cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, y Marcelo lo tiene bien desarrollado. Yo sugeriría que ver esos videos nuevamente y extraer de ahí las primeras enseñanzas. Es decir, lo primero que planteamos en el camino del discipulado es la importancia de la conciencia de sí mismo. ¿Cómo se arranca? Con ese ejercicio que nos proponía Marcelo de observar nuestros propios pensamientos. Es como la primera experiencia que una persona tiene de disociación o de que se da cuenta que tiene una conciencia, ¿no? Entonces, para tomar conciencia del cuerpo mental, de la mente. Después, se puede también hablar de la conciencia de las emociones, ¿no? Y empezar a hacer ejercicios, por ejemplo, de distintas emociones. Esto está muy bueno, se suele hacer en las escuelas de teatro, ¿no? Un pequeño ejercicio de, a ver, estoy enojado, enojarme, ¿no? Estoy amor, entonces hago cara de enojado y me conecto con el enojo, me conecto con el amor y, ¿no? Y lo expreso con mi cara, con mi cuerpo, con mi soltura, una cara de paz, una cara de ira, una cara de, ¿no? Distintas emociones. Que la gente lo pueda, y le propongo para que lo hagan ustedes también, activar diferentes emociones y ser conscientes, así como somos conscientes del pensamiento, ser conscientes de las emociones. Entonces, esto es un principio de empezar a tener conciencia de las emociones nuestras. ¿Qué pasa? Después, cuando estemos conectados con una determinada emoción, vamos a tener la conciencia activa para poder identificar las emociones y a partir de ahí empezar a poder gestionarlas. Entonces, tenemos la conciencia de los pensamientos, conciencia de las emociones, y bueno, todo esto que fue hablando Marcelo, que yo lo sugiero que lo veamos eso, ¿no? Que de ver de vuelta. Eh, entonces, cuerpo mental, cuerpo somático, esto de los carros, ¿no? Del carro, el carruaje. Esta es una enseñanza también que pueden desarrollar con el grupo, el tema del carruaje. La conciencia, yo esto tengo anotado acá, la conciencia de la unidad con el otro, que somos uno. Eh, el, Puse esta palabrita como entrelazamiento cuántico, que es un tema también principal para hablar, y un tema que si bien es muy profundo, pero hay que plantearlo de base, es de la dualidad, no dualidad. Cada uno va a tener el formato de explicarlo, pero que somos uno y podemos ser conscientes de ser uno, pero al mismo tiempo teniendo una experiencia dual, pero que en esencia pura somos uno. Por ejemplo, estas son enseñanzas de base como para a partir de esto ir edificando todas las enseñanzas que vengan. Pero después podemos verlo, esto de alguna enseñanza específica, pero las primeras las está dando Marcelo. Así que a partir de las que da Marcelo, con nuestras propias palabras, podemos armar un discurso como este. Pero quiero entrar en el desarrollo del discurso. Yo este PDF que tengo acá lo preparé hoy, miren, lo preparé hoy este. Se los voy a pasar. Con este se van a manejar toda la vida, porque van a ver qué fácil después que es armar un bosquejo. Entonces, empecemos con esto. Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? El discurso. Introducción. Existen ciertas reglas que aseguran el éxito en el discurso y es el armado del bosquejo. Ahí está, es el punto, es ahí. Es en el armado del bosquejo. Eh, ¿Qué es que alguno, o qué hace que algunos tengan éxito más que otros? Uno dice, ¿por qué ese habla tan lindo? ¿Por qué me llega tanto lo que habla y yo lo hablo y no lo sé decir? Bueno, es que él lo sabe decir. Ese tipo que sabe armar esto que yo les voy a presentar hoy, agarra cualquier tema
y es un discurso que llega al público, porque tiene técnica, tiene la técnica. ¿Sí? Esto, los políticos, los oradores, si no aprenden por sí mismos, tienen un coach o alguien o fueron a estudiar esto mismo. Así que tengan esto muy presente. ¿Eh? Bueno, vamos con los puntos a tener en cuenta. Y acá cualquier cosa van preguntando. El objetivo. Hay que tener un objetivo por ejemplo, el objetivo de esta charla es informativo. Yo les quiero informar cómo hacer algo. Tengo un objetivo. O sea, hay que marcarlo antes de empezar a armar una enseñanza, un discurso, hay que tener claro para qué. ¿Para qué es? ¿Cuál es el objetivo? Puede ser informar, puede ser entretener, por ejemplo, alguien que hace un show, un stand-up, ¿para qué es? ¿Cuál es el objetivo de su discurso? Entretener. Entonces, tienen claro que tiene que entretener. Otros objetivos puede ser convencer, ¿no? Voy a dar este discurso para convencerlos de algo. Otro objetivo de discurso es mover a la acción o persuadir, ¿no? Mover a la acción. La mayoría de los nuestros va a tener que ver con eso, con mover a la acción. Termino para que la gente se movilice a algo. Pero yo lo puedo tener marcado esto, ¿no? De antemano. Ya sé cuál es el objetivo. Bueno, hoy es informar nada más. En lo mío hoy es informarles. Puede ser también moverlos a la acción, porque ya van a ver el final. Escondidamente lo mío hoy es mover a la acción. Bueno, tengo que tener un tema. Creo que es todo. Es todo esto. Los tengo que convencer también. Tener un tema. El tema no es el título. Miren que está diferenciado. Mi tema puede ser conciencia de sí, por ejemplo. Puede ser conciencia del cuerpo emocional. El tema puede ser el carruaje. Ese es el tema. Ahora, el título yo le puedo poner el título diferente. El título es el que puedo presentar al público. El tema no hace falta. Puede ser que se lo diga o puede ser que no. El tema. Pero sí el título. Presentarle cuál es el título del discurso de la enseñanza. Y el título tiene que ser sugestivo. ¿Sí? Tiene que atrapar, tiene que seducir, ¿no? ¿Cómo hacer tal cosa? ¿Cómo esto? Son títulos que atrapan, ¿no? Descubra cómo hizo tal persona, ¿no? Bueno, un título que ustedes quieran. Y yendo un poquito para atrás, el tema, miren qué dice ahí, debemos tener en claro el tema y este será la columna vertebral de todo el discurso. No debemos perder el camino del tema. Es decir, tengo un tema y ese tema va a ser desde el principio hasta el fin. Porque un error que se puede cometer en una enseñanza, un discurso, tocar muchos temas. Entonces, esto puede pasar en gente novata, ¿no? Que tiene un montón de temas y lo tira todo en un ratito, en media hora, y toca un montón de temas. Pero ¿qué pasa? En el que escucha se le hizo una ensalada en la cabeza. Habló de tantos temas que terminó no quedándole nada. Y para que a la gente le quede la enseñanza, tiene que cerrarse un tema, porque cuando termina, su cerebro tiene que decir, habló de tal cosa. Tiene que acordarse de cuál fue el tema de la enseñanza, para que no se le haga un embrollo. Por ejemplo, hablamos de metaprogramas. Yo puedo hablar de muchos metaprogramas, pero hay un tema que es metaprogramas. Entonces, ¿de qué hablamos? De metaprogramas. ¿Sí? Acá estoy hablando de diferentes puntos, pero hay un tema hoy, que es el desarrollo de un discurso. Es el tema. Yo podría ponerle a esto un título como el discurso eficaz. Como título a esto, el discurso eficaz. ¿Y cuál es el tema? El armado de un discurso. O el armado de un bosquejo. Es el tema. Y el título es el discurso eficaz, ¿no? O la llama, no sé, la llama azul, no importa. Bien. Entonces, tenemos el objetivo que tenemos que tener en claro cuál es el tema, cual no me voy a olvidar en todo el discurso, el título que es el que voy a presentar, y luego la introducción. Y acá llega la hora de empezar el discurso. Miren lo que tengo acá al fondo. Este que está acá en amarillo es como lo que tenemos que tener en la hoja. Miren, el título, no se puede marcar, el título, el tema
El objetivo, marcar cuál es el objetivo que tenemos. La introducción. Miren cómo está acá. Introducción, digo lo que voy a decir. Es una forma, ¿no? Punto 1, 2, 3, lo digo. Conclusión, digo lo que les dije. Y el tema es la columna de toda la conferencia. Ahora vamos de vuelta para arriba. La introducción debe ser a modo de despertador. Son esos primeros minutos que tenemos para conectar la atención del público. Se puede decir que lo que se va a decir, o un cuento, una metáfora, una anécdota, pero son esos primeros 5 minutos que voy a enamorar al público o el público me baja el pulgar. Son las primeras páginas de un libro que decide si la persona lo va a leer o no lo va a leer. Entonces, a lo primero puedo hacer reír, puedo contar una anécdota, puedo contar una historia de algo, pero tiene que atrapar. ¿Sabes de qué me acuerdo cuando hiciste una conferencia del desdoblamiento del tiempo? Hiciste traer una pala. Ah, claro. Le diste a tu doble algo para trabajar. Se te mandó una pala. Fue hermoso porque como que te da ganas de ver qué dice este tipo. ¿Viste? Está pensado así, de esta manera. Fue un discurso que di en el Sheraton, lo armé así, tal cual. Los puntos y la conclusión. Sí. Así que, bueno, en muchos casos yo he empezado así con algún truco de magia, que llama, ¿no? O con un chiste, o a veces empiezo con una... No sé, hace poco fui a un lado y empecé equivocándome. Y quise leer algo en inglés y dije mal, lo dije mal, la gente empezó a reírse, hicimos buena conexión. Y en realidad no me importaba tanto qué pasara en ese momento, lo que me importaba era captar la atención de la gente. Entonces me hago alguna imitación, ustedes ya me conocen. O caras. Bueno, bueno, tenemos en la introducción como el inicio, que tiene que estar conectado con el tema, por supuesto, o no tanto, pero me tiene que dar el pie para entrar al tema. Me tiene que dar el pie. Lo importante de la introducción, ¿qué es? Es captar la atención del público. Así que ustedes buscarán un modo, según su personalidad, de captar la atención del público. No sé, yo a veces en charla de café, si lo ven, van a ver diferentes modos, o digo algo, bueno, vamos a compartir esto, preparo, o el mate, o algo que parece un chiste, pero de que la gente se queda ahí, porque estoy introduciéndome a un tema donde todavía estoy esperando que llegue gente. Bueno, los puntos. Cada punto será parte del tema en cuestión, y se dice lo que se quiere decir. Acá están los puntos de la enseñanza. Por ejemplo, si vamos a hablar del carruaje, entonces vamos a hablar del chofer, hablamos del carro, hablamos de los caballos. Son los distintos puntos. Por separado los tengo, y cada punto tiene una transición al otro. Entre punto y punto debe haber un puente suave o una transición. ¿Sí? Hay oradores que dicen, punto número 1, y hablan. Punto número 2, que leen el discurso, ¿no? Yo conozco gente así. No hace falta decir punto número 1 y punto número 2. Con que lo sepan ustedes, ya está, ¿no? Y tienen el punto y hacen una transición al otro punto, ¿no? Por ejemplo, bueno, el carruaje, la vida es como este carruaje, y tenemos el chofer que es tal cosa, y hablamos de lo que es el chofer, el carruaje en sí es esto, las ruedas del caballo, y voy hablando punto por punto. ¿Me explico ahí? Los puntos, pero hay atención con los puntos, porque como está acá al final, cada punto, y acá está la transición de un punto a otro, no puede irse del tema. Yo tengo que tener el tema bien claro y no me puedo ir del tema. ¿Está bien? El tema tiene que ser respetado en todos los puntos, aunque cada punto sea distinto. Yo hablo del cuerpo humano, entonces voy a hablar de los brazos y desarrollo tema. Bueno, y ahora vamos a hablar de las piernas también, que son parte del cuerpo, ¿no? Hablo de distintos puntos, que son distintas partes del cuerpo, sin embargo, el tema es el cuerpo humano. Bien, y después la conclusión.
aquí se les puede decir lo que se les dijo en un resumen o se concluye con un clímax según el objetivo del discurso. Si es, no sé, entretener, tienen que terminar con algo bien alto, bien arriba. En un show de magia, por ejemplo, el final tenía que hacer boom, es la conclusión. Yo lo estoy entreteniendo. Primero, en un show de magia era hacer un truco de magia, que aunque no van a estar todos atentos, pero que todos los que hayan visto aplaudan o se queden atónitos y capte la atención de todos. Después desarrollo distintos trucos de magia. Y al final hago el bomba, ¿no? Ese que llega fuertísimo, que es la conclusión. Entonces la conclusión tiene que ser clímax final de cierre para que no se olviden nunca sobre ese discurso o eso que ustedes expusieron. Y también cuando tiene que ver con una enseñanza de algo que no es un show de magia, que se puede hacer un clímax alto, se puede hacer un resumen de todo lo que se dijo. Miren este formato. Empiezo diciendo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de esto que estoy haciendo hoy. La introducción. Bueno, hoy vamos a hablar, ¿no? Se llama, esto tiene el título de El discurso, ¿sí? Y el tema de hoy es el armado de un discurso. Entonces, título y tema. El armado de un discurso. Esto a ustedes les va a servir para poner en práctica su docencia, van a poder enseñar. Estoy hablando de ustedes, miren. ¿Qué estoy haciendo en la introducción? Quiero captar la atención. Para captar la atención, lo mejor es hablar de quién, del público. Esto a ustedes les va a ser útil porque van a poder hablar de cualquier tema y lo van a poder desarrollar con excelencia. Me va a servir, capta atención, ¿no? Y dentro de la introducción le digo, hoy vamos a hablar del objetivo, tema, título, cómo desarrollarlo, la conclusión y diferentes puntos importantes a tener en cuenta a la hora de dar un mensaje. ¿Qué hice ahí? Hice rapidísimo, le hablé de todos los puntos. Les dije lo que les voy a decir. Y eso es a modo de introducción. ¿Qué pasa? Y captó la atención. Mirá de todo lo que va a hablar. Esa es la introducción nada más. Les dije lo que les voy a decir. Y después se los empiezo a decir. Bueno, les hablé del objetivo, del tema. Estoy desarrollando los puntos. Punto 1, 2, 3, 4. Y la conclusión, yo puedo concluir al final diciéndole a lo último, bueno, hoy hablamos miren la conclusión, hoy hablamos del discurso, hablamos de cómo armar el discurso, hablamos del objetivo, hablamos del tema, hablamos de ponerle un título, de la introducción, ¿sí? ¿Ven? Y acá puedo ir ya terminando, estoy haciendo una conclusión diciéndole todo lo que les dije. ¿Se ve ahí, no? Esa es la conclusión. Y si mi objetivo es llevar a la acción, les digo, bueno, aprendieron a hacer esto, así que lo vamos a poner en práctica. Y ahí invito a la acción. ¿Cuántos de ustedes están preparados para preparar una enseñanza con esta base? Y pregunto, ¿cuántos están preparados? ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos? Todos. ¿Ah? Bueno, ven, eso que estoy haciendo. No voy a decir, ¿cuándo están preparados? Y sigo. No, voy a esperar la respuesta. Entonces, lo que estoy haciendo acá es una conexión con un hilo invisible. ¿Sí? Estoy tensando hilos invisibles con el público y quiero que me den una respuesta, porque si no estoy solo acá. ¿No? Entonces digo, sí, a ver, mueven la cabeza, digan que escriban. ¿Están dispuestos? Sí. ¿Cuántos están dispuestos? A ver, levanten las manos. ¿Están dispuestos? Ok. Tomo el compromiso del público porque mi objetivo es llevar a la acción. ¿Yo cómo puedo testear? Entonces, testeo a través de la respuesta y el compromiso del público. Y acá ya sería la conclusión. Miren lo importante que es tener una buena conclusión. Porque sería caótico dar la enseñanza y no saber cómo terminar, que les pasa a mucha gente y se nota. Yo los miro a los que recién empiezan y veo que lo estiran. ¿Por qué lo estiran tanto? Y siguen hablando de lo mismo y tartamudean porque no saben cómo terminar. Les está faltando el modo de conclusión. Por eso la conclusión la tienen que tener escrita de antemano. Tienen que, antes de empezar, saber cómo van a terminar. Entonces están tranquilos. No hay dificultad.
Entonces, la tensión, el nerviosismo, está tranquilo porque ya saben cómo es la introducción, saben de los puntos que van a hablar y saben, tienen el esqueleto y saben la conclusión. Lo único que falta ahora es rellenarlo hablando, nada más. El relleno lo tienen que tener pensado o escrito, como quieran, o como hice yo acá, escribir apenas unos puntos que son disparadores, que saben que les va a dar para hablar. Hay gente que escribe todo el mensaje completo. A mí no me sale. Si a ustedes les sale, perfecto. Hay gente que lo escribe todo. Yo no podría, pero si a ustedes les sale así, mejor. Y David, y también como vas a hablar de un tema que ya te preparaste, obviamente que va a fluir lo que vas a hablar. Pues nada más, al menos para mí se me hace más práctico hacer como un bosquejito y de ahí pues, a tener en cuenta, una vez escuché a D.L. Moody, que dijo, es un predicador de Inglaterra del 1800 y pico, que él dijo que el predicador tiene que tener algo para decir. ¿Cómo es? El predicador tiene que tener algo para decir y no tiene que preparar algo porque tiene que decir. A ver, o sea, la idea es, tengo el mensaje, por eso lo voy a decir, y no porque tengo que decir algo, tengo que preparar el mensaje. Esa diferencia. A ver, tengo que hablar, ¿qué voy a hablar? No, sino, tengo algo para decir. Qué bueno que voy a preparar este día para poder expresar lo que ya tengo para decir. Y no tener que ir a buscar un tema para ver qué puedo hablar hoy, porque tengo que hablar. Entonces, cuando hacemos, esa diferencia se nota cuando hay contenido y cuando no hay contenido espiritual. El espíritu del mensaje cambia. Cuando tengo que decir algo o cuando tengo algo para decir. Ahí está la diferencia. Gran diferencia. Gran diferencia, sí. Entonces, más vale tener una vida que tenga contenido interno, que esté lleno de contenido y que esté esperando el momento para compartirlo, ¿no? Y no tener que decir, tengo que compartir algo. O sea, claro. el día que les pase que, a ver, tengo que compartir algo, no sé qué decir, y no digan nada, inviten a otro a hablar. Muy gran diferencia. Tenemos todo para ser felices, no estamos buscando algo para ser felices. Claro, exactamente. Sí. Entonces, había una cosa que yo me propuse, por ejemplo, con las consignas, es no guardarlas. ¿Por qué no las guardo? Porque no quiero tentarme a repetirla, a decir, un día que no tengo ganas de decir nada, no tengo nada para decir, lo voy a buscar. No, el día que no tenga nada para decir, no voy a decir nada, se acabó. O no guardaba las enseñanzas cuando enseñaba, no las guardaba porque si no tendía a que podía llegar a ser hueco alguna vez. Entonces, no quiere decir que no repita lo mismo, porque si tengo deseos profundos de repetir lo mismo, se repite, pero no ir en búsqueda de ella solamente por el hecho que no tengo nada para decir, entonces voy a revisar apuntes viejos, ¿no? Bueno, eso es una cuestión interna. Acá estos puntos que siguen tienen que ver ya con la preparación interna. El tono de voz, por favor, no ser monótono, porque si no se van a dormir la gente, ¿no? Creo que igual. No importa que sea tono alto, tono medio, tono bajo. Si es monótono, la gente se duerme. Así que cada tanto, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay una historia que se cuenta que había un costurero en un pueblo que era el costurero que más trabajaba, era el mejor costurero de todo el pueblo y era el que trabajaba para el rey. Era el mejor costurero que había, y todos los costureros que había en ese reino terminaban fracasando, no trabajaban tan bien como este hombre. Entonces un día llegó el momento que iba a partir y que estoy usando la metáfora, ¿se dan cuenta? Y entonces estaba por los últimos días de su vida, y entonces le pidió a los hijos que vayan a llamar, a convocar a todos los costureros del reino y de los pueblos vecinos, que él les iba a contar el secreto de su éxito. Y bueno, estaba ahí en el lecho de muerte y vinieron todos los costureros ahí y querían saber cuál era el secreto de su éxito como costurero. Él hacía los trajes y eran buenísimos los trajes de él. Y entonces, en el momento antes de morirse, dijo,
Se estaba por morir, por eso hablaba así. Estaban todos atentos, así como ustedes, para escuchar el secreto del éxito, así. Entonces, el secreto es... Los tenía todos que no respiraban para no perderse la información, porque si se la perdían, los otros no se lo iban a decir. Lo tenían que escuchar de la boca de él. Entonces, cortaron toda la respiración para... El secreto es el nudo en el hilo. ¿Qué? El nudo en el hilo. Después de la costura final, la mayoría cortaba el hilo. Después se descosía. Él le hacía el nudo, el hilo al final. Y sus vestidos no se descosían. Ahí estaba el secreto. De ahí en adelante, las costureras al final de una costura le hacen un nudo para que el hilo no se salga. Bueno, el nudo en el hilo para un discurso es, por ejemplo, esto que acabo de hacer. Vengo de un modo y de repente lo distinto, lo diferente, hace que quede el mensaje trabado y no se salga, porque si no, entra por un oído y sale por el otro. Entonces, ¿qué es el nudo en el hilo? El hilo es igual. De repente algo distinto, eso distinto hace que se trabe y no se salga. Muy simple. El éxito. El éxito de un orador es hacer el nudo en el hilo, es hacer en medio de todo el mensaje algo diferente, algo que llame la atención, un despertador. Yo me he tirado al piso, he hecho cada cosa en mis tiempos de orador, he hecho... Pero todavía hay gente que me encuentro del tiempo, miren, ya hace que dejé de predicar en la iglesia 15 años, todavía hay gente que se acuerda de las predicaciones. Yo no puedo creer eso. ¿Cómo puede ser que se acuerden? Me acuerdo que me enseñaste tal cosa y me escriben por chat, me acuerdo ese mensaje. Wow. ¿Cuánto hace 20 años quizás? Y se acuerdan. Bueno, tenía todas estas técnicas aprendidas en una materia que se llama homilética en el seminario. Bueno, el tono, que no tiene que ser monótono, acá donde entra el tema del nudo en el hilo, escúchelo usted también, tengo acá a Caro, que está haciendo mate. Bueno, la autoridad. Es conveniente citar personajes o libros que sean autoridad en el tema. No es lo mismo que yo les diga, tengan cuidado con quienes hablan porque eso no les puede hacer bien, a que yo les diga, porque el apóstol Pablo en la Biblia dice, ¿no? Yo me olvidé cómo dice, las buenas, ¿cómo es el texto que yo suelo decir siempre? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y estoy citando la Biblia, autoridad. Entonces es diferente que yo les diga como una idea propia a que cite la Biblia. Entonces, si yo tengo una idea para decir, al principio, bueno, tengamos esa humildad de saber que todas las ideas que tenemos las hemos sacado de algún lado. Entonces, citar a autoridades, tenemos Google para buscar si queremos, si hay próceres, presidentes, personajes históricos, si está en la Biblia, si está en la Torá, si está en el libro, en un curso de milagros, donde se encuentra información sobre ese tema y apoyar el tema en cuestión. Puede ser en cada punto, puedo citar a uno distinto o a un libro diferente, porque como dice Edgar Tolle, si lo dice David no pasa nada, pero si lo dice Edgar Tolle, a ver, ¿qué dice David? ¿Qué dice Edgar Tolle? Y es diferente. Yo, por ejemplo, digo, y como dice Carolina Cancio, ¿qué dice? Citar a alguien que tenga autoridad en el tema. Bueno, tengan en cuenta eso cuando arman sus enseñanzas. Citen libros o autoridad o personajes
que tengan autoridad en el tema, porque va a captar la atención muy fuerte en los escuchas. Y lo otro, el punto 10 es los números. Es increíble cómo funciona esto. Siempre son convenientes citar estadísticas, porcentajes, cantidades exactas, el número de la página de cierto libro, porque como dice un curso de milagros, en la página 48, ¡wow! Es cierto entonces, porque está diciendo en qué página está, no me está chamullando. Aunque no lo piensen, lo sienten. En la página 48, en el segundo párrafo, dice, wow. Porque el 82%, ¿qué? El 82% de los bebés no son buscados. 80, ¿qué está diciendo? El 82.7%, y eso es más todavía, el 82.7% de los bebés nacidos en América Latina no son buscados. Interesante lo que está diciendo este hombre. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Interesante, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, el milagro de los panes y peces, eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pudo haber dicho muchos. Eran un montón. Sin embargo, dijo 5.000. 5.000. Uno ya se puede hacer la imaginación más, ¿no? Otra cosa que no puse acá es, para los que conocen de PNL, hablar en back, en términos visuales, auditivos y kinestésicos, ¿no? Acostumbrarse a hablar de cosas que se ven, que se escuchan y que se sienten. Puntos ahí que les tiro para que lo tengan en cuenta, ¿no? Anclajes de autoridad. Esto se sugiere, esto lo hace Tony Robbins, ¿no? Hacer un anclaje que active en ustedes la autoridad. Y acá puse, esto lo hace hasta Tony Robbins. Y el cerebro de ustedes dice, hasta Tony Robbins lo hace, entonces lo tengo que hacer. Estoy citando a alguien de autoridad. Estoy poniendo acá toda en práctica lo que acabo de decir. Si lo ven en la serie de Netflix, ven la serie en No Soy Tu Gurú, ven cuando Tony Robbins, antes de salir al escenario, se ve atrás de la cortina que hace un anclaje, ¿no? ¡Ah! ¿No? Y sale, ¿no? Un anclaje de autoridad, ¿no? Entonces, bueno, cada uno puede conectarse con un momento de que se sintió muy, muy bien y con mucha autoridad y generar un anclaje, ¿no? Para mí es indispensable, ¿no? Acá genero la autoridad y me pongo a hablar, ¿no? Y sé que esto me ancla a mí con la autoridad interna para poder expresar. Utilicen un anclaje antes de empezar a dar el discurso, que les va a servir muchísimo. Otro punto, y acá estoy ya, son y 45, es la duración. Calculen el tiempo de duración. No preparen algo que cuando lo vayan a hablar sea de 2 horas, cuando tienen 45 minutos para hablar. O quizás tienen que hablar 45 minutos y preparan algo que en 10 minutos lo terminan. Entonces, hagan su bosquejo y ensayen antes. Ensayen. Díganselo al espejo, a la nada, o a alguien. Y controlen más o menos cuánto dura. Después ustedes se pueden ir acomodando con el reloj mientras van hablando, pero ensayen el tiempo. Y el último punto que puse acá es desafíos y deseos de más. Plantea desafíos, ya saber qué temas serán tratados otro día. Si ustedes están en algún curso mío, saben que lo hago. Y digo, bueno, y tal cosa, pero eso es del máster, digo. Y eso es de la clase que viene. Y vamos a hablar sobre anclajes para el discurso, pero eso va a ser otro día. Entonces, otro día. Entonces quedan como un deseo de más. Y es bueno terminar un discurso y que la gente se quede con ganas de más. Y les sugiero que nunca terminen un discurso sin haber tirado esto, sin haber dicho algo de lo próximo. Porque si no, ese discurso se perdió. Haciendo todo esto van a generar dopamina, la gente se va a divertir, le va a gustar, se va a entretener. Va a generar serotonina, porque va a haber satisfacción por todo lo que le dan. Y va a generar noradrenalina, que es
esto que me hace esperar a más, quiero saber lo que estás por decir, esto que me dijiste que vas a decir, a dónde, y despierta en mí los 3 neurotransmisores necesarios para la creación de redes neuronales: serotonina, noradrenalina y dopamina. Entonces, esto de decir, bueno, ahora va para más, yo recién les acabo de decir, son y 45, ya nos tenemos que ir. Eso despertó neurotransmisores. Y yo ya realmente ya no estoy pensando en todo esto, pero estuve años haciéndolo adrede, estudiado con un papel. Esto que está acá lo tenía escrito, tenía ya papeles tenía como esto que está acá, tenía ya prehechos para llenarlo, como este de cómo hacer una consulta. Bueno, tenía esto como daba enseñanza todos los días. Entonces tenía ya esto para llenar nada más. Y después ya, bueno, ya lo tengo, ¿no? Pero al principio hay que tener en cuenta la activación de los 3 neurotransmisores, hay que tener en cuenta todos estos puntos para que un discurso salga perfecto, desde un principio hasta el final. Así que esto yo te lo voy a mandar para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto que está acá en este papel, en este naranja, está todo lo que acabamos de hablar y lo que necesitan. Título, tema: informar, el objetivo: informar, entretener, convencer, mover a la acción o persuadir. Introducción: digo lo que voy a decir, a esto le puedo sumar una metáfora, algo que llame la atención, tengo que captar la atención del público. Lo digo, 1, 2, 3, 4, 5, 10 puntos, cuanto sea. Entre punto y punto, una transición. Y la conclusión: les digo lo que digo lo que les dije, ¿no? Y si tengo que mover a la acción, es la invitación que yo puse acá en la conclusión de esto de hoy. Desafío de presentar un discurso en este grupo. A ustedes. Y dijeron ya que estaban comprometidos a hacerlo. Así que les propongo presentar un tema que ustedes elijan y darlo en este grupo. Puede ser en un Zoom, puede ser grabado, se ponen el celular ahí, se graban y lo comparten. O puede ser que propongan un Zoom y nos juntamos y dan su enseñanza a base de este bosquejo. ¿Cuántos están dispuestos? Todos. Muy bien, hay un compromiso de parte de ustedes. Y hay algo importante, gente, que tienen que tener en cuenta cuando van a enseñar. La mesa, voy a suponer que esto sea una mesa acá, la mesa, la levanto yo porque doy el discurso, pero si la gente no levanta la mesa de este lado, es en vano. Les puedo decir que no sirvió de nada. Si yo hago algo y la gente no hace nada, es solamente entretenimiento por un rato, no pasa nada. Entonces, hay que estar concentrado en que todo, cada punto, el tema, el objetivo, todo tenga que ver con provocar una acción en la gente. Yo tengo que provocar, porque si no es tiempo perdido. Y no estamos para eso en este tiempo final donde todo va tan así. Entonces, imagínense, si yo enseño esto y no provoco que ustedes lo usen, yo perdí el tiempo. ¿Verdad? Y a veces necesitamos que nos den una mano. Como este cuento que yo se lo escuché a Jodorowsky, ¿no? Es un cuento que lo había escuchado antes, pero Jodorowsky me gustó cómo lo cuenta. Este rey, ¿se acuerdan? Yo creo que lo conté alguna vez. El rey que ofreció la mano de su hija y la mitad de su reino a aquel que nadara con los cocodrilos. Y puso a todos los hombres en una punta de la pileta lleno de cocodrilos, y aquel que se tirara y nadara por todos los cocodrilos y saliera del otro lado vivo, iba a tener la mano de su hija y la mitad de su reina. Y de repente se escucha unos al agua y nada, lucha con los cocodrilos hasta que sale del otro lado. El rey, sorprendido, le dice: admirable lo suyo. Dice: no me dejó ni terminar de hablar y ya se había tirado. Y claro que si tienes la mano de mi hija y la mitad de mi reino, pero te voy a dar algo más. ¿Qué querés? ¿Qué más querés? Le dice: una cosa quiero saber quién me empujó.
A veces, para tener la ganancia, necesitamos a alguien que nos empuje. Yo necesito que alguien me empuje, muchas veces. Ustedes también. Eso me pasó el sábado. Vos empujás, nos tirás al agua, naden o aprendan. Alguno se lo va a comer el cocodrilo, pero un cocodrilo va a estar contento. Eso exactamente me pasó el sábado en la noche a mí. Me diste una patada y me dejé ir. Miriam se hizo a un lado y a mí me llegó directo la patada. Y aquí estoy. Bueno, acá estamos, sí, claro. Y después, bueno, van a tener... a mí me ha pasado, yo me acuerdo de aquel primer miércoles de mis 17 años cuando estaba ahí, estaba en el seminario internado y salí del seminario internado y fui a la reunión de la iglesia y el pastor que estaba ahí me invitó a predicar, ¿no? Fue mi primer predicación. Transpiré, 17 años flaquito ahí con una camisa blanca, corbata roja, de seminarista, y di mi primer mensaje, me transpiré, temblé, no saben, terrible fue. Pero ese primer día tenía que pasar, y eso me guió durante muchos años, porque mi primer show de magia lo hice sin saber nada, pero lo hice, y cada vez que iba a hacer algo que no sabía, mis hijos lo saben, porque ellos me preguntaban, ¿y te animás a hacer esto? Mirá, yo siempre dije esto, tiene que haber una primera vez. Y tiene que haber una primera vez. Y aprenderemos. Y me equivocaba, ¿no? Y yo me acuerdo cuando hacía un truco de magia y me equivocaba y le decía al público, ok, muy bien, yo les doy gracias porque ustedes tomaron ese tiempo en verme, porque esta es mi primera vez y es muy normal que no salga, así que vamos con otro que ahora sí sé que me va a salir. Algunos me querían matar, pero yo lo usaba. Vale, es mi tiempo, es mi vida, déjenme equivocarme. No hay problema si me equivoco, no hay problema que tiemble, no importa. A veces hacía predicciones, 10 minutos tardando una predicción, y a ver qué número fue el que dijeron, y cuando sacaba la predicción, uy, me había equivocado, decía, ya me va a salir, le decía a la gente. Pero eso me lo enseñaron los pastores que me hicieron pasar al frente, ¿eh? Me tiraron a la pileta con cocodrilos, y fue fabuloso, yo estoy muy agradecido por eso. Bueno, gente, tenemos ahí a Marcelo seguramente que nos está tocando la puerta. Gracias, David. Gracias. Quiero algo para levantar esto. Bueno, voy a cortar la grabación aquí, ¿eh?